yo arranco aquí el asunto. Pues muchas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros esta tarde y pues tomarse el tiempo de venir a escucharnos. Pues básicamente toda esta idea de que estemos hoy aquí responde a un suceso que vivió la ciudad hace un par de años, las conmemoraciones del sesquicentenario de la fundación de la ciudad de Pereira, y que pues provocó una eclosión de trabajos con temática histórica de la ciudad y que pues básicamente se inscribe ya en una dinámica que viene un poco más atrás. Entonces, en ese escenario de la conmemoración, porque siempre esas conmemoraciones sirven para abrir estos temas de estudio y organizar actividades académicas, en el 2017, pues de lo que vamos a estar hablando es de la separación de Risaralda de Caldas, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a estar imbuidos en una dinámica conmemorativa. Entonces, la invitación que nos hacía Sebastián era, bueno, en esa coyuntura, comentar un poco cómo ha estado la producción histórica de esta región, de este espacio, y cuáles han sido esas características. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el asunto de la historia regional y de la producción de la historia local en el país, porque pues, la historia local y regional es un ámbito que se mueve en todos los espacios nacionales y que tiene unas dinámicas y unas problemáticas muy particulares. Y claro, Pereira y esta región en particular enfrenta una serie de fenómenos relacionados justamente con esas problemáticas. Yo creo que Humberto iba a comentar algo general sobre esta situación. Sí, Alexander, yo estaba pensando cuando lo escuchaba y también un poco el público, y es que efectivamente es necesaria una contextualización previa a partir de, bueno, y por qué es importante la historia y de dónde viene ese quehacer histórico en una nación o en un país como el nuestro, tan diverso y tan complejo. Y ahí retomo un poco lo que anoche estábamos hablando acerca de lo que es la importancia de los archivos para alguna localidad, para una comunidad. Indudablemente que con o sin archivos es imposible pensar en reconstruir la historia de una sociedad indistintamente del ámbito de donde se vea. El tema es que a nosotros, a Colombia, todo este fenómeno historiográfico pues ha llegado siempre muy tarde. Hay que recordar que el siglo XIX fue el siglo de la historia en el mundo occidental y que es precisamente a partir de 1822 cuando se crea el proyecto de Universidad de Investigación que se crea la Cátedra de Historia y por primera vez hay una intención de formar historiadores. El historiador del siglo XIX en Europa no fue necesariamente un alemán, pero sí fue un francés. Y con otra visión muy distinta de los alemanes, y eso porque precisamente las historiografías tienen inicialmente un carácter nacionalista, y el asunto es que en el caso nuestro como colombianos, a pesar de que durante la época independentista tuvimos al primer historiador oficial, José Manuel Restrepo, quien escribió la historia de la revolución de Colombia, así le llamó al proceso independentista, es lo que conocemos. Solamente despertamos prácticamente hacia comienzos del siglo XX en función de la institucionalización de la historia, y mi hipótesis es que esa institucionalización oficial que se hace en la historia en 1903 es una consecuencia de la terrible pérdida de Panamá, la cesión de Panamá, y adicional a eso, a un proceso de muchas guerras, de muchos conflictos regionales que no nos permitían tener una visión como país. Y de hecho, el primer proyecto que se plantea
es el de crear una identidad de la historia nacional, porque es impensable hablar de colombianos en esa época cuando en muchas regiones todavía la gente se consideraba granadina, es decir, existía todavía esa concepción de que estaban en el siglo XIX bajo un concepto totalmente diferente. Entonces prácticamente se inicia todo un proceso centralista, pero efectos de lo que había sucedido en Alemania en el siglo XIX, porque la idea de institucionalizar la historia fue en función de crear una conciencia histórica para los pueblos, y esa conciencia histórica solamente se va a lograr con un respaldo del Estado, y eso lo logran los alemanes, y eso luego se traduce a otros países europeos y llega a los Estados Unidos en el formato de institucionalismo, y lo que conocemos hoy como institucionalismo histórico, que es dar, digamos, ese papel histórico al Estado y su función en términos de la regulación de leyes, de la sociedad en general. Pero a nosotros nos llegó de manera tardía y en medio de unos conflictos muy complejos, porque estábamos en un contexto de regeneración conservadora, pero con una intención muy loable, diría yo, y era la intencionalidad de rescatar fuentes, archivos, vestigios, pero con muy pocos recursos, y como el tema no se podía trabajar desde Bogotá solamente, entonces fue necesario proyectar esa misma mirada hacia las regiones, hacia las provincias, y es cuando se da como misión también por parte de la Academia Colombiana de Historia de crear esas academias departamentales de historia y esos centros de historia, porque van a ser los únicos espacios donde pueda darse esa posible visión histórica, por lo menos para enaltecer los logros de esos coetáneos, que realmente muchos de ellos no tenían visibilidad en el ámbito nacional, pero sí lo tenían en lo regional y en lo local. Y yo creo que hay que rendirle un tributo a todo ese papel que jugó y han jugado las academias de historia, especialmente en la primera mitad del siglo XX, porque allí, si vamos a hacer un balance, en esas primeras 5 décadas se llegaron a crear más o menos unos 35 centros de historia y academias a nivel regional. Sí, pero hay un detalle que es bien importante también matizar desde mi perspectiva, que es justamente cuando hablamos de institucionalización, estamos hablando de se crea un espacio en donde haya unos sujetos que puedan dedicarse a un oficio y reciban un dinero por ese oficio. De eso estamos hablando de institucionalización, y que ese oficio sea reconocido socialmente. Y además, en ese ejercicio luego viene la profesionalización de ese saber. En eso nuestro país pues, ha tenido un desbalance con relación al proyecto europeo muy grande, porque cuando Leopold von Ranke instaura la cátedra de historia en la Universidad de Berlín, pues Leopold von Ranke era un historiador que vivía y le pagaban por ser historiador. Ese era su trabajo. Como en ese mismo espacio estaba el viejo conocido Hegel, que era el profesor de filosofía, y a Hegel le pagaban por ser el profesor de filosofía. Entre nosotros esas figuras apenas están apareciendo, apenas. Ahora, en el siglo XXI estamos, ¿sí? Que nosotros somos del siglo pasado, entonces se equivoca uno de esos detalles. Entonces, en ese escenario, la construcción y la producción de conocimiento nuestra es muy problemática en el sentido de cómo asumimos la producción de conocimiento. Entonces nosotros tenemos unas universidades que además son muy tardías en comparación en donde parece ser que la función de la universidad es solo dar clases, docencia, y el trabajo del profesor es hablar de otros señores que se supone son los iluminados del saber, y el profesor nunca se siente un iluminado. Era el debate que nosotros teníamos en nuestra muy amada Facultad de Filosofía de la Universidad de Caldas, cuando un muy querido profesor mío de Hegel
nos decía, es que nosotros somos solo hombres que vibramos con la palabra verdad. Y entonces luego se armaba el debate allí de, venga, ¿y cuándo vamos a hacer filosofía de nosotros? Ah, no, la filosofía la hacen los alemanes. No aquí en Manizales que va a escribir filosofía. ¿Se imaginan ustedes lo que eso implica? Porque nuestras universidades no tienen ese espíritu que impuso el modelo rankeano allá en Alemania, y por eso nosotros pensamos que el conocimiento solo lo producen en otro lado, no aquí. En Los Quebrados no se produce conocimiento, el conocimiento está en Oxford, ¿cierto? Ese es el primer reto que tenemos con este relato que está comentando Renzo. Ahora, ojo, ya para terminar, pero eso no significa que lo que se ha hecho esté mal, porque realmente la gente que ha hecho cosas la ha hecho con mucho esfuerzo. Mucho o poco, alguien se dedicó a coleccionar la historia nuestra, a hacer esa historia nuestra, a escribir esa historia nuestra, que lo hizo de una manera X, pero lo hizo, ¿sí? Y es el trabajo de la Academia Colombiana de Historia. Estos señores han hecho un trabajo notable que nadie más hizo. La otra gente, los otros funcionarios se dedicaron a quemar los papeles viejos porque estorbaban en las oficinas de los pueblos, entonces ahí sacaban eso a la calle, a envolver la carne ahí y tal, porque eran papeles que no le interesaban a nadie. Los señores de allá de la academia y de esos centros de historia que permitieron las publicaciones, inclusive de Manizales, de la revista, ¿cómo se llama la revista de Manizales? Archivo Historial, que era de los años 30, ¿cierto? Si mi memoria no me falla. En 1919 están los primeros ejemplares. Exacto, 1919 se está escribiendo una revista de historia de Manizales. Es notable. Que ya uno diga ahorita, no, que son unos viejos de la élite, no sé qué, pero nadie más lo estaba haciendo. Y ahí está la memoria y la historia de Manizales, ahí, en esa revista. Alexander, cuando hablaste de Hegel ahora, me hizo acordar que el papel de pasto que cumplió Hegel con respecto a lo que son las representaciones históricas de Latinoamérica en Europa del siglo XIX. No, pero es que fue un personaje que le hizo mucho daño a la imagen de los latinoamericanos, y fue la imagen que realmente perduró casi en todo el siglo XIX, incluso contra Simón Bolívar, que era como lo más representativo que existía por esa etiqueta de libertador que tenía, y apostó a una visión, diría yo, muy miserable de la época, pues apoyada en una concepción racista de raza, al considerar que los americanos son pueblos atrasados, que son completamente, digamos, bárbaros, que no tendrán nunca la capacidad de ser, digamos, de absorber todo lo que es la cultura universal. Y esa concepción fue la que primó por encima de la de Alexander von Humboldt, que sí fue otro alemán que llegó a América Latina y que por lo menos intentó hacer desde un punto de vista científico una primera muestra de carácter histórico sobre una de las zonas más consolidadas, que tú la conoces muy bien, que es la Nueva España, en México. Sin embargo, esas dos visiones, finalmente la que prevaleció fue la de Hegel, y solamente se empieza a derrumbar esa leyenda negra en Europa y concretamente en Alemania, es a finales del siglo XIX, cuando hay la necesidad de restaurar la imagen de Bolívar, pero en función de una concepción pangermana. Y ya en el momento en que la escuela prusiana entra en total decadencia, y usted mire lo que sucedió, se unieron naturalmente todas las ciudades-estados alemanas, pero finalmente terminaron en un proyecto nacional socialista que terminó en un caos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna propuesta de orden teórica. Mientras tanto, pues nosotros aquí, mirando a ver cómo adaptábamos cosas, entonces me acuerdo ahora de la historiografía regional, precisamente, de Gran Caldas, y llevó un poco esa mirada que ha hecho Luis Javier Ortiz y Oscar Almario, cuando ellos plantean una periodización de la historiografía aquí, y ellos dicen, bueno, a partir de 1905 hasta más o menos el
35 es el primer periodo de la historiografía, esa historiografía de la cual estamos hablando nosotros, entre académicos especialmente. Pero me llama mucho la atención es que hay unas características que hay que siempre considerar cuando se habla de historiografía, es decir, una es esa implementación de la técnica, de la disciplina como tal, ¿cierto? Pero el otro tiene que ver con el hombre en su tiempo, qué es lo que estaba pasando en esa época, aquí, en esta zona, concretamente. Y el otro momento tiene que ver con el papel del historiador que estaba cumpliendo. Entonces, realmente los primeros que empezaron a hacer representaciones sobre el Gran Caldas hicieron unos esfuerzos extraordinarios, y yo quiero aquí resaltar el trabajo de Antonio García, porque imagínense ustedes, es por primera vez un trabajo que trata de romper con todos los paradigmas de la Universidad Nacional. Primero que todo porque él es estudiante de Derecho, entonces como estudiante de Derecho, abogado, quiere obtener ese título a partir de una monografía, y la hizo rompiendo todo el estilo tradicional de hacer historia que estaba en ese momento. ¿Y cuál era el estilo? Utilizar las fuentes oficiales, lo que el mismo Estado decía, bueno, esto hay sobre economía, esto hay sobre gente, poblamiento, etc. Y dijo, no, yo voy a hacer una historia sobre una región, no desconozco por qué escogió precisamente Caldas, pero la voy a hacer de una manera diferente. Y entonces es cuando uno observa ahí un cruce interdisciplinar, que en ese trabajo me parece maravilloso, porque es combinar economía con un poco de etnografía, con un poco de estadística, con un poco de antropología, porque hizo trabajo de campo y además vivió una época muy, muy importante, que es el impacto de lo que se llamaría la revolución en términos laborales que se dio a finales del siglo XIX en la zona andina, y que tiene que ver con la especialización socioproductiva del campesinado orientada hacia la exportación de café. Entonces ese trabajo es muy válido, yo pienso resaltarlo. Geografía económica de Caldas, Antonio García, no tiene nada que ver con el del ELN ni con el futbolista, es el padre de la economía, de la carrera de economía en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? Muy poco conocido, entre otras cosas. Y la situación era esa geografía económica de Caldas, es de 1939, hace parte de las preocupaciones del gobierno de López Pumarejo de conocer el país. Y Antonio García se transita en lo que era el antiguo departamento de Caldas en mula, entrevistando y yendo a todos los pueblos y haciendo las preguntas básicas, las preguntas que uno se debe hacer cuando escucha la propaganda política. Dice, bueno, pero si estamos tan bien, ¿por qué tanta prostitución por acá? Esa es una pregunta así notable de ese libro. Otra pregunta notable del libro es, ¿y qué pasó con los indios? ¿En dónde están los indios? Y esos muchachos que tienen que ver con el resto de la población, porque hay núcleos de población indígena aquí, y se hace esa pregunta. Y la otra gran pregunta es, ¿y por qué Manizales es el centro de esta zona? ¿Qué es lo que le ha permitido? Entonces está justo planteando Antonio García un tema que también es notable para nosotros. Si Antonio García está diciendo en 1939 que para comprender los procesos históricos hay que tener en cuenta el espacio, la estadística, la economía, la historia y además las fuentes orales, porque también van a hacer entrevistas. ¿Por qué nuestras universidades no tienen geografía, estadística? Sí, ¿quién sabe dónde se metería Antonio García para hacer esa observación sobre la prostitución? Sería una pregunta interesante para mirar a ver, pero yo creo que me gustaría, Alexander, tú que conoces bien el trabajo del padre Favo, ese de la historia de la ciudad de Manizales, usted lo ha utilizado mucho, ¿cierto? ¿Cuál es la concepción crítica que tiene respecto a ese trabajo? Lo que pasa es que, bueno, Favo estaba... Empecemos por el principio. Favo era un padre agustino, ¿sí? Y llega a un lugar donde no hay una memoria, y entonces quiere construir la grandeza
y sobre todo justificar y explicar cuál es la grandeza de la ciudad de Manizales, y hace una exaltación de lo blanco de Manizales, por eso el 11 es lo blanco de la ciudad, y en términos raciales, por supuesto. Entonces el choque es brutal con lo que está diciendo García. ¿Por qué? Porque García, el padre Fabo está hablando desde un punto de vista, llamémoslo entre comillas, eurocéntrico. Los agustinos en ese momento eran los propietarios de las zonas, de lo que llamaban los territorios nacionales, las zonas de frontera, y desde esa perspectiva estaba hablando Fabo, desde el colonizador civilizado que está en el ámbito de la barbarie, y más o menos en esa misma lectura está haciendo lo que está fuera de la montaña manizalita y lo que significa ese centro de cultura que era la Manizales de ese momento. Sí, yo creo que también hay que resaltar ahí en ese periodo recuerda usted muy bien la influencia de la literatura costumbrista, ¿no? Que es importante, y eso fue lo que sirvió para inspirar a muchos investigadores sobre la colonización y poblamiento en la cordillera central, para hablar de la epopeya colonizadora, o la epopeya de la colonización antioqueña. Pero eso se le debe mucho a la literatura, indudablemente. Pero hay algo que bueno, ahí soy crítico, es esa implementación que se hizo acerca del concepto de raza que se dio en esa época, y que tiene la influencia, pues indudablemente, alemana, donde se hizo como, bueno, era el concepto, era el paradigma con lo cual se trataba de explicar la diferenciación entre países, ¿no? Y era científicamente, supuestamente, demostrable. Pero aquí se implementó no muy bien, diría yo, ¿no? Porque lo que se trató fue de resaltar, digo yo, una ortodoxa hibridación de identidades regionales e idiosincrasias de lo que era la península ibérica en el elemento antioqueño. O sea, eso cómo se entiende. Y todavía veo que en muchas partes en este siglo XXI se utiliza ese concepto, ¿no? Que la raza costeña, que la raza santanderiana, que la raza boyacense, ese concepto ya no se utiliza. Pues hermano, para mí esa es la consecuencia de esa funcionalidad, de esa precariedad en esta institucionalización del conocimiento, porque efectivamente con la aparición de Darwin y la obra del origen de las especies, comienza un planteamiento que es ideológicamente muy importante, es el de la evolución, no solamente por la atención que esto sugería a la religión católica y a la Biblia, sino por la justificación que también daba de quienes estaban dominando el mundo, ¿sí? Y entonces todo ese siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, pues la explicación venía por allí. La explicación siempre ha sido, la problemática siempre ha sido, ¿por qué somos diferentes? Si nosotros tenemos el mismo aparato fonador, todos los seres humanos, ¿por qué hay gente que habla chino y nosotros hablamos español? Porque a nosotros nos toca aprender inglés y los que hablan inglés no les toca aprender español. ¿Por qué? Y bajo ese criterio aparece lo de la eugenesia, ¿no? Que era la búsqueda de ese hombre perfecto, ¿no? y ver cómo unificar las razas en el mundo. Pero lo que ocurre acá, que es un tema que me ha apasionado, es de la raza, y sobre todo el exceso que es que se haya inventado la raza antioqueña. Además, hasta allá hemos llegado a inventar una raza regional, ¿sí? Que además ni siquiera es regional, es del Valle de Aburrá, porque los de Urabá no son antioqueños, los antioqueños son los del Valle de Aburrá, y ya pasando ahí el río Cauca, eso ya es otra gente, ¿cierto? Justo en ese escenario viene como una ausencia de debate, de discusión a ese concepto, y luego lo volvemos un asunto esencial. Pareciera ser, y es un pecado que se repite efectivamente, un libro como La violencia en Colombia, Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Maña Luna,
que escriben este texto para explicar por qué se mataban los liberales y los conservadores, las explicaciones son de ese tipo, de estereotipos regionales. Al antioqueño le gusta partir el cadáver, el asesinar de esta forma. Al tolimense le gusta el fuego, dice el padre Guzmán. Tenaz. ¿No han leído ese libro? Sí. Ese es un libro obligatorio para entender por qué estamos aquí ahora. ¿Sí? Pero hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado porque es un libro que se está escribiendo, se publica en 1961 y está manejando esa terminología. Y eso lo reproducimos nosotros luego en todos los ámbitos. En el fútbol, no, es que los costeños, unos perezosos ahí, che negros que botan los penaltis. Los antioqueños, miren, Leonel representa a los antioqueños, es el trabajador, el duro. Joder. Y estamos en el siglo XXI y no hemos podido superar esa lectura decimonónica. Sí, hay otro concepto también que se empieza a utilizar, que es el concepto de clase y de élite. Me llama mucho la atención porque esto tiene inspiración marxista de alguna manera y se empieza a utilizar en función de hacer diferenciaciones de grupos dentro de las comunidades para hablar de las clases aristocráticas políticas, para hablar del campesinado, en fin. Y va siendo su auge, se va viendo en el escenario, en el mismo discurso histórico, pero advirtiendo de que es resultado también de un fenómeno de carácter global. Hay que recordar que el marxismo, digamos, como fuente de inspiración teórica para la interpretación de la historia, fue una tendencia bastante fuerte, muy aceptada en la intelectualidad de la primera mitad del siglo XX en Europa y bueno, también en todo el siglo XX, hasta finales de los 80, cuando ese paradigma, después de diversas interpretaciones ortodoxas, estructuralistas, empiristas, pues decae, ¿no? Y empezamos a hablar de globalización y de neoliberalismo, pero se empieza a implementar y sobre todo en un país realmente donde todavía no existía una conformación de clases, porque el proletariado como tal no existía, ¿cierto? Entonces es un cliché adoptado hacia una realidad que no es la nuestra, pues Marx se lo inventó muy bien de la observación que hizo sobre el capitalismo, del impacto sobre todo de la revolución industrial